Estimados estudiantes, la clase de hoy versará sobre estrógenos y progesterona. Bueno, al terminar de ver y estudiar los contenidos de esta clase, ustedes deberían ser capaces de responder a los siguientes objetivos que yo los planteé como pregunta. Como ¿dónde se originan los estrógenos y la progesterona en el organismo? ¿Cuál es la naturaleza química de estos estrógenos y progesterona? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los estrógenos y progesterona? ¿Qué acciones tienen, los estrógenos y la progesterona a nivel orgánico? ¿Qué propiedades farmacológicas tienen los estrógenos y progesterona? Y finalmente, ¿qué uso terapéutico tienen, los estrógenos y la progesterona? Bueno, a modo de introducción, es importante establecer en qué lugares, del organismo se pueden sintetizar estrógeno y progesterona en una mujer. En primer lugar, tenemos que se pueden sintetizar a nivel ovárico, que es principalmente donde nos vamos a centrar en esta clase. Después tenemos a nivel de la glándula suprarrenal, también tenemos tanto secreción de progesterona como de estrógeno. Y finalmente, en el periodo de gestación también se puede sintetizar estrógenos y progesterona a nivel de la placenta. Bueno, como mencionamos anteriormente, la principal secreción, de estrógenos y progesterona en una mujer en periodo fértil es el ovario. El ovario es esta glándula, reproductiva de carácter mixto, ya que en ella se produce tanto las células germinativas, el ovocito, como la síntesis, o esteroidogénesis de estrógeno y progesterona. ¿Qué sucede en el ovario? Vamos a encontrar, una serie de células agrupadas en folículos, y estas células van a producir, dependiendo si estoy en fase folicular, donde va a predominar principalmente estrógeno, o posterior a la ovulación, donde va a predominar el cuerpo lúteo, se va a sintetizar principalmente progesterona. Este ciclo ocurre, desde el momento de la gonadarquia en la pubertad hasta que se acaba, este stock de células germinativas, estos folículos, que ocurre en un periodo denominado menopausia. O sea, la mujer tiene una vida, fértil, con estos ciclos normales de estrógeno, de producción de estrógenos y progesterona durante aproximadamente 40 años. Bueno, ¿cuándo parte esta ciclicidad endocrina como reproductiva en la mujer? Parte en un periodo de la vida que se denomina desde el punto de vista fisiológico como gonadarquia. ¿Qué es la gonadarquia? La gonadarquia es la maduración del eje gonadotropo, que como se observa en este esquema, está constituido, por la glándula hipotalámica, la glándula adenohipofisiaria y la gónada femenina. ¿Qué sucede en este periodo denominado gonadarquia? La pulsatibilidad de la hormona, liberadora de gonadotropina, la GnRH, aumenta drásticamente. Previo a la pubertad, que ocurre aquí en la gonadarquia, la mujer pulsa en pulsos de GnRH de cada 3-4 horas, ¿ya? Un pulso de GnRH. Una vez que llega la gonadarquia, se produce la maduración hipotalámica y la pulsatibilidad empieza a aumentar en pulsos de cada 80, 90 o 100 minutos. Esa GnRH, va a impactar sobre las células gonadotropas, va a promover la liberación, de las gonadotropinas, la hormona folículo estimulante y la luteinizante, que va a llegar, a vía sanguínea al ovario, y en los folículos van a promover, la producción de estrógeno y en el cuerpo lúteo principalmente la producción de progesterona. Entonces, a modo de resumen, una vez llegado el periodo de la gonadarquia, que va de la mano obviamente con el proceso de pubertad, se aumenta la pulsatibilidad, de GnRH, esta hormona decapeptídica liberada por el hipotálamo, la cual, va a salir al plasma sanguíneo a un espacio porta, va a comunicar, con el tejido adenohipofisiario, donde, como se observa en esta lámina, va a impactar sobre su receptor de membrana a nivel de las células gonadotropas y va a promover una serie de caminos. Uno, todo esto a través de una proteína G, una activación de una fosfolipasa, finalmente una cascada fosforilativa de unas proteinquinasas, donde va a estimular, por una parte, la síntesis, a nivel nuclear de la hormona luteinizante y la folículo estimulante, y por otra parte, por otro camino, va a estimular, la liberación de calcio intracelular, que va a permitir, la exocitosis de
la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Bueno, estas gonadotropinas van a viajar por el plasma sanguíneo y van a llegar, ¿cierto?, al ovario. FSH y LH van a llegar a este ovario y van a encontrarse con un conjunto, ¿cierto?, de estructuras multicelulares denominadas folículos. Estos folículos en estadio, ¿cierto?, desde preantral o secundario tardío van a tener receptores a FSH y LH y va a comenzar, ¿cierto?, las fases de desarrollo de estos folículos que se denominan fase en primera instancia de reclutamiento, después de selección y finalmente una fase donde queda solo un folículo que es, ¿cierto?, de la dominancia, donde finalmente este folículo va a ovular. Que es importante y relevante que en esta etapa, ¿cierto?, denominada fase folicular, principalmente en estos folículos se va a sintetizar estrógenos, ¿ya? Posteriormente, ¿cierto?, este folículo dominante, ¿cierto?, se va a desencadenar una oleada de LH que va a desencadenar la ovulación y las células, ¿cierto?, tecales y de la granulosa que venían del folículo van a transformarse en células, ¿cierto?, se van a luteinizar, ¿ya?, y van a formar el cuerpo lúteo, que es importante que en la fase, ¿cierto?, luteal, donde va a sintetizarse principalmente progesterona, también va a estar comandada por una gonadotropina, principalmente LH. Y esto va a ocurrir cíclicamente en la mujer durante toda su vida fértil hasta que el stock, ¿cierto?, de folículos primordiales se agote, llegando obviamente a la menopausia. Mencionamos anteriormente, estábamos ya con estas gonadotropinas que estaban influenciando ciertos grupos celulares a nivel folicular. Primero nos vamos a dedicar, ¿cierto?, a la biosíntesis de estrógenos en el folículo, en la primera parte de la clase, y en la segunda parte de la clase vamos a hablar de la biosíntesis de progesterona en el cuerpo lúteo. Bueno, como observamos en la lámina superior, tenemos, ¿cierto?, un folículo de Graf amplificado y con unos colores rojizos, ¿cierto?, tenemos las células tecales, ¿ya?, y con un color gris un poco más profundo, ¿cierto?, las células de la granulosa. En esas dos estratos celulares se va a llevar a cabo la biosíntesis de tanto de andrógenos, ¿cierto?, como finalmente de estrógenos, ¿ya? ¿Cómo se biosintetizan estos estrógenos? Se sintetizan, a esto se le denomina la teoría de las dos células, dos gonadotropinas, ¿ya? Tenemos dos células, una célula es la tecal y la otra es la célula de la granulosa. Las dos gonadotropinas son LH y FSH. ¿Qué sucede? Al igual que todas las hormonas esteroides se sintetizan in situ, ¿ya?, no son almacenadas, por lo cual aquí tenemos el estímulo, como se observa en la lámina, de LH, ¿cierto?, y de FSH, LH en la célula tecal y en la célula granular, y de FSH solo en la célula granular. Observen que tenemos receptores, ¿cierto?, LDL para endocitar colesterol en ambas células. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de ese receptor se endocita colesterol y el colesterol va a ser transformado, obviamente estimulado, ¿cierto?, por la LH, que va a estimular una serie de procesos enzimáticos para irlo transformando, en el caso de la célula tecal, en pregnolona, después en progesterona y finalmente en androstenidiona y andrógeno, ¿ya?, principalmente androstenidiona. También sucede lo mismo, tiene la célula granular receptores a LH y va a biotransformar el colesterol, que también es endocitado, hasta pregnolona y progesterona. Que es importante y relevante que solamente la célula granular, ¿cierto?, de la granulosa, tiene, ¿cierto?, una enzima sumamente importante que es la aromatasa, que es activada por la hormona folículo estimulante, que va a promover, ¿cierto?, la activación de esta aromatasa y va a biotransformar, ¿cierto?, a estos andrógenos que provienen tanto, ¿cierto?, vienen de la célula tecal, ¿ya?, van a ser transferidos, y acuérdense que estas son hormonas liposolubles, por lo cual atraviesan muy fácilmente las membranas, llegan, ¿cierto?, a la célula granular y, activados, ¿cierto?, por la FSH, transforman, ¿cierto?, a este andrógeno finalmente en estrógeno. Y de ahí proviene el origen, ¿cierto?, del estrógeno. Por eso, cuando se va desarrollando el folículo, ¿cierto?, va creciendo ese antro, se va produciendo cada vez mayor concentración de estrógeno plasmático. Bueno, antes de proseguir con las funciones de los estrógenos, es importante recalcar, ¿cierto?, que en una mujer se producen diferentes tipos de estrógenos, ¿ya? Ya comentamos que pueden ser producidos a nivel ovárico principalmente, a nivel de la glándula suprarrenal o a nivel de la placenta en el periodo, ¿cierto?, de gestación.
Bueno, algunas de las características importantes de los estrógenos es que derivan, ¿cierto?, de esta estructura química que es el ciclo pentano-perhidrofenantreno, o sea, todas comparten un esqueleto en común, como se observa, son muy parecidos, ¿ya? Y dependiendo de sus características, ¿cierto?, y de su estructura molecular, y principalmente de la cantidad de radicales hidroxilos que contengan, van a recibir su nombre. Como ustedes pueden ver, ¿cierto?, el estradiol, que es el principal y el más potente de los estrógenos naturales, sintetizados en la mujer, tiene 2 radicales hidroxilos y por eso se abrevia, ¿cierto?, con la sigla E2. En el caso, ¿cierto?, de la estrona, ¿ya?, tiene solamente un radical hidroxilo y se denomina E1. Y finalmente el estriol, que tiene 3 radicales hidroxilos, se le denomina E3. ¿Ya? Es importante que todos estos estrógenos tienen, si bien estrona y estriol tienen menor potencia, por decirlo de una forma, todos colaboran, ¿cierto?, en las acciones que vamos a mencionar posteriormente. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de los estrógenos? Los estrógenos, ¿cierto?, al igual que la progesterona, son hormonas esteroides, por lo cual son liposolubles, atraviesan muy fácilmente, ¿cierto?, la membrana plasmática y van a tener sus receptores principalmente a nivel citosólico y a nivel nuclear. Destacan 2 tipos de receptores dependiendo de los tejidos. El más importante es el alfa, que lo vamos a encontrar en todas las estructuras reproductivas, y el beta, que lo vamos a encontrar además, ¿cierto?, en estructuras vasculares y otros órganos. Bueno, ¿qué va a suceder una vez que se sintetizan, ¿cierto?, estos estrógenos van a viajar a los diferentes tejidos, ¿ya? Y como se observa en el esquema, ¿cierto?, estas hormonas son liposolubles, por lo cual van a atravesar fácilmente, ¿cierto?, la membrana plasmática, y en el interior de la membrana plasmática se van a encontrar con un complejo, ¿cierto?, que es un receptor nuclear más, ¿cierto?, una proteína de shock térmico. Una vez que ingresa la hormona, se separa, ¿cierto?, la proteína de shock térmico, quedando, ¿cierto?, unido, ¿cierto?, la hormona con su receptor intranuclear. Posteriormente este dímero atraviesa, ¿cierto?, la membrana nuclear y llega, ¿cierto?, a un elemento activador, ¿cierto?, del DNA, donde se va a activar un fragmento de DNA y se va a generar, ¿cierto?, el RNA mensajero, que finalmente le va a dar, ¿cierto?, la funcionalidad a esta célula, o sea, le va a decir qué es lo que se tiene que sintetizar en esa célula. Bueno, ¿qué funciones van a cumplir, ¿cierto?, estos estrógenos sintetizados principalmente a nivel de ovarios en la mujer? Como mencionamos anteriormente, una vez que llega, ¿cierto?, la gonadarquia, se produce la maduración del eje gonadotropo, donde se empieza a sintetizar cada vez mayor concentración, ¿cierto?, de GnRH, que va a promover, ¿cierto?, el aumento de las gonadotropinas FSH y LH. Estas van a ir al ovario y van a promover la síntesis de estrógenos en la fase folicular, como mencionamos anteriormente. Estos estrógenos van a generar, ¿cierto?, lo que se denomina, ¿cierto?, el dimorfismo sexual entre hombre y mujer. Van a promover, ¿cierto?, la exaltación de los caracteres sexuales secundarios. ¿Como cuáles? Como principalmente la distribución, ¿cierto?, ginecoide, en el caso de la mujer, de la grasa, donde se va a acumular a nivel, ¿cierto?, de la cadera. Van a producir, ¿cierto?, estos estrógenos una modelación de la cintura pélvica que es diferente a la del varón. Va también a promover, ¿cierto?, una configuración pilosa. Hay que recordar que en el hombre, ¿cierto?, el vello aumenta de grosor, en la mujer no, ¿ya? El tamaño, ¿cierto?, de la laringe va a crecer en la mujer y también se van a desarrollar, se van a hipertrofiar las cuerdas vocales, el que le va a generar también, al igual que en el hombre, un cambio del tono, ¿cierto?, en el habla, no tanto, ¿cierto?, como en el del varón. Y finalmente también estos estrógenos van a modelar, ¿cierto?, a nivel del sistema nervioso central un comportamiento, ¿cierto?, típico de la mujer. Bueno, ¿qué otras funciones van a generar, ¿cierto?, los estrógenos a nivel, ¿cierto?, de órganos sexuales primarios? Vamos a hablar, ¿cierto?, de los cambios que va a experimentar, ¿cierto?, principalmente los genitales externos, donde se va a evidenciar, ¿cierto?, un desarrollo principalmente de la vulva, ¿ya? Se va a generar un depósito de grasa principalmente en los labios menores, también en los labios mayores, acrecentando el tamaño de esta. A nivel, ¿cierto?, de la glándula mamaria, también los estrógenos van a promover, ¿cierto?, un crecimiento, un trofismo y proliferación principalmente del tejido ductal mamario y del tejido graso, no así del tejido, ¿cierto?, acinar, que está encargado principalmente por la progesterona, su desarrollo.
A nivel de los genitales internos, ¿cierto? Aquí es importante que, como dijimos anteriormente, la mujer cíclicamente va a sintetizar en fase folicular 14 días de estrógeno, ¿ya? Y 14 días aproximadamente de progesterona en la fase luteal. Estos estrógenos van a promover, ¿cierto?, el desarrollo del epitelio vaginal, transformándolo desde un epitelio cúbico a estratificado, y vamos a observar, ¿cierto?, que las células, a medida que vamos avanzando desde el día 0, que parte con la menstruación, hasta el día 14 de la ovulación, este epitelio se va cornificando, va perdiendo su núcleo y se van poniendo, ¿cierto?, estas estructuras laminares sobre el epitelio vaginal. Bueno, siguiendo con los efectos de los estrógenos a nivel de los genitales internos, a nivel, ¿cierto?, del útero, una vez que ocurre la pubertad y aumentan, ¿cierto?, estos estrógenos en forma cíclica, promueven un trofismo, ¿cierto?, del tejido uterino. A nivel, ¿cierto?, del endometrio del útero, promueven, ¿cierto?, en cada fase del ciclo, en la fase folicular, ¿cierto?, la fase proliferativa, donde después de la descamación de la menstruación, que ocurre en la menstruación, promueven, ¿cierto?, el trofismo, ¿cierto?, glandular, va haciendo crecer, ¿cierto?, este epitelio glandular, y posteriormente, ¿cierto?, va a seguir el desarrollo en la fase luteal. A nivel de cuello uterino, aquí es muy importante, los estrógenos, ¿cierto?, son hormonas pro fecundación. ¿Qué quiere decir esto? Que preparan, ¿cierto?, el sistema reproductor femenino para el paso, ¿cierto?, de los espermatozoides y se pueda producir la fecundación a nivel de tuba uterina. Dentro de las características a nivel del cérvix, del cuello uterino, ¿cierto?, los estrógenos promueven, ¿cierto?, la secreción de un moco filante, como también la dilatación del cuello uterino. ¿Qué quiere decir esto? Que los estrógenos tienen un efecto, como se denomina, de mineralocorticoide, donde retienen cloruro de sodio y agua, y si uno tomara, ¿cierto?, una muestra de ese muco filante cristalino, ¿ya?, y lo pusieran en un portaobjeto, generan una estructura que se denomina hoja de lecho. Esa es una de las características fundamentales, ¿cierto?, el mucus cervical en la fase, ¿cierto?, folicular, que es rica en estrógeno, como mencioné anteriormente. A nivel del miometrio, ¿cierto?, también promueve un trofismo y un aumento de la excitabilidad, principalmente en los receptores de oxitocina, ¿ya? Y esto, obviamente, cuando la mujer está en periodo de gestación, esto promueve, ¿cierto?, que se empiezan a experimentar las contracciones uterinas previo al parto. A nivel de tuba uterina también aumenta, ¿cierto?, estrófica sobre las células ciliadas y promueve, ¿cierto?, la secreción de mucus a nivel de esta estructura. Como mencioné anteriormente, estos estrógenos son hormonas que son pro fecundación. Bueno, otros efectos, ¿cierto?, de los estrógenos es principalmente la regulación de la secreción del eje gonadotropo. Como sabemos, ¿cierto?, los estrógenos que están siendo producidos a nivel folicular, en una parte, ¿cierto?, del ciclo, en la fase folicular, en primera instancia van a inhibir principalmente la secreción de GnRH y FSH, ¿ya?, sobre todo en la primera fase de la selección y inicios de la dominancia. Pero una vez que el folículo dominante, ¿cierto?, que sintetiza estrógenos en altas concentraciones y llega, ¿cierto?, a concentraciones que pueden pasar, ¿cierto?, los 200 picogramos por un lapso de tiempo aproximadamente de 50 a 48 horas, esto promueve, ¿cierto?, a nivel hipofisiario, ¿cierto?, una oleada principalmente de la hormona luteinizante que va a desencadenar, ¿cierto?, como sabemos, ¿cierto?, la ovulación. O sea, va a poner fin, ¿cierto?, a la fase folicular. Otras acciones también que tienen los estrógenos es principalmente disminuyen la secreción de prolactina hipofisiaria, por lo cual obviamente inhiben, ¿cierto?, la secreción láctea. Bueno, ¿qué otros efectos de los estrógenos son importantes a considerar principalmente en el contexto de la terapéutica o el uso terapéutico de ellos? Es principalmente la acción metabólica a nivel del calcio, ya que los estrógenos, como es sabido, permiten, ¿cierto?, la acción osteoblástica a nivel del tejido óseo, lo que evita la descalcificación de este, por lo cual, como vemos más adelante, en la terapéutica, el uso terapéutico de él es para prevención, ¿cierto?, de la osteoporosis. Otro efecto bastante relevante, ¿cierto?, es su acción principalmente en las proteínas, ¿cierto?, plasmáticas procoagulativas, ¿ya?, donde los estrógenos incidirían en el aumento de esta, por lo cual
¿cierto?, predispondrían, ¿cierto?, a una incidencia de tromboembolismo, siendo este el principal efecto adverso del uso de estos estrógenos como anticonceptivos. Otro efecto que ya lo mencionamos, ¿cierto?, desde el punto de vista del cervix principalmente, ¿cierto?, ese mucus filante que está dado por el efecto mineralocorticoide de retención de cloruro de sodio y agua. Si bien permite, ¿cierto?, ese efecto profecundativo para que permite el paso de los espermatozoides por el cuello uterino, sin embargo es un punto a considerar, ¿cierto?, en pacientes, por ejemplo, en pacientes hipertensos, ya que este efecto mineralocorticoide promovería la retención aún más de esta agua, ¿cierto?, y de sales, lo que aumentaría la volemia, ¿cierto?, y sería un factor a considerar en este tipo de pacientes, ¿ya? Otro efecto importante es una hormona anabólica, promueve, ¿cierto?, un balance nitrogenado positivo, como también mencionamos anteriormente el calcio, y como vemos, ¿cierto?, esta sería una hormona a considerar en el tratamiento, ¿cierto?, hormonal sustitutivo, ¿ya?, para principalmente el tratamiento, ¿cierto?, de la osteoporosis. Otro punto importante, esta hormona también se le considera una hormona cardioprotectora, principalmente por la incidencia que tiene esta en el metabolismo, ¿cierto?, de los lípidos, ¿cierto?, de estas lipoproteínas, donde los estrógenos promoverían, ¿cierto?, un aumento de las proteínas de alta densidad que inhibirían obviamente el proceso arteriosclerótico y obviamente generaría este efecto cardioprotector. Bueno, ¿qué tipos de estrógenos se utilizan o tenemos, ¿cierto?, para la utilización terapéutica? Tenemos tres tipos de estrógenos. Uno de origen natural, ¿ya?, que principalmente se procede con la esterificación, ¿cierto?, en el carbono 3 del estrógeno, donde tenemos el cipionato de estradiol, el valeriato y el benzoato de estradiol. Después tenemos los estrógenos semisintéticos, ¿ya?, como son el etinil-estradiol, el mestranol, el quinestrol. Que es importante a estos grupos semisintéticos, ¿ya?, y sintéticos, principalmente se les añade, ¿cierto?, algunos componentes, aquí por ejemplo en el etinilestradiol se le añadió un grupo etinilo, que principalmente permite, ¿cierto?, que no se metabolice tan rápido estos estrógenos cuando pasan, ¿cierto?, por el hígado, ya que cuando se dan por vía oral, principalmente los estrógenos de origen natural tienen una alta tasa de metabolización, lo cual obviamente se podría decir los desactiva, ¿ya?, los metaboliza a nivel hepático, eliminándolos rápidamente de circulación y generando un efecto de corta duración. Por eso cuando se manipulan estos semisintéticos se les añade estos grupos para mejorar, ¿cierto?, inhibir su metabolismo primario a nivel hepático y permitir que su efecto se mantenga o se perpetúe en el tiempo. Después un tercer grupo, ¿cierto?, que estos ya no son esteroideos, ya derivan del etilveno, que son ya 100% sintéticos, son el dinestrol, el exestrol y el dietil-etilvestrol. Bueno, ¿cuál es la farmacocinética de estos esteroides estrógenos? Bueno, como son hormonas esteroideas, tienen una versatilidad bastante grande y amplia en relación a las vías de absorción de estos fármacos, ya que pueden ser absorbidos por vía oral. Siempre hay que tener presente que aquí principalmente los esteroides naturales tienden a tener, ¿cierto?, una mala biodisponibilidad por la vía oral, principalmente a su alto metabolismo a nivel hepático, y por eso principalmente son los de carácter sintético y semisintético los que se dan por vía oral, ¿ya? También por la vía parenteral se pueden incorporar tanto por vía intramuscular, ¿cierto?, o endovenosa, ¿ya? Y finalmente una vía bastante utilizada, ¿cierto?, hoy en día, ¿cierto?, es por la vía de la absorción tanto a nivel de piel y mucosa, donde se utilizan cremas, parches, ¿cierto?, lo cual le da una gran versatilidad a la utilización, ¿cierto?, de estos compuestos esteroideos. Bueno, siguiendo con la farmacocinética, ya vimos que la absorción era por diferentes vías, podían absorberse estos esteroides. Una vez que llegan al plasma sanguíneo, se distribuyen principalmente a una globulina, ¿cierto?, de unión de hormonas sexuales, denominada SHBG, como también por la albúmina, que es una globulina plasmática. Siempre es importante recordar que solamente una pequeña fracción de estos estrógenos va a quedar en forma libre, de un 2 a un 5%, y esa va a ser la molécula biológicamente activa, ya que va a pasar al tejido, va a ocupar su receptor a nivel intranuclear y va a cumplir su función. ¿Qué otro punto importante desde el punto de vista de metabolismo? Cuando pasan a través del hígado, aquí son conjugados, glucuronizados, ¿ya?,
para cambiar, ¿cierto?, su peso molecular y poder ser excretados posteriormente por el riñón, ¿ya?, como estrona y estriol. Que es importante cuando un paciente, ¿cierto?, tiene, por ejemplo, una hepatopatía, una alteración hepática, no puede llevar a cabo este proceso de conjugación, esta glucuronización, ¿cierto?, pudiendo presentar, ¿cierto?, un cuadro de hiperestrogenismo que obviamente va a conllevar, ¿cierto?, a una alteración reproductiva. Bueno, una vez que es metabolizado, ¿cierto?, después este fármaco es excretado principalmente a través, ¿cierto?, de el riñón, a través de la orina o, ¿cierto?, a nivel de las heces en forma de bilis. Bueno, ¿qué efectos antineoplásicos tienen estos estrógenos? Tienen efectos antineoplásicos sobre el carcinoma mamario posmenopáusico, siempre y cuando tengan receptores a estrógeno, el cáncer de endometrio y ovario perimenopáusico, el cáncer de próstata andrógeno dependiente y, bueno, el fármaco más utilizado para estos tipos de alteraciones es el dietil-etilvesterol. Bueno, la segunda hormona que nos vamos a centrar durante esta clase es la biosíntesis de progesterona. La progesterona, al igual que los estrógenos, pueden ser sintetizados en varios órganos.
En el principal que nos vamos a centrar hoy día es en la síntesis ovárica, pero también hay que recordar que la progesterona, ¿cierto?, también puede ser sintetizada a nivel de la glándula suprarrenal, ¿ya?, como también durante la gestación a nivel placentario. Es importante recordar que los primeros meses de la gestación es el cuerpo lúteo el que produce, ¿cierto?, la progesterona, que es una hormona muy importante, por eso se denomina progesterona, es progestación. Y posteriormente, después del tercer mes, la placenta pasa a ser la principal fuente de progesterona y no así el cuerpo lúteo. Lo otro importante es que la progesterona, desde el punto de vista fisiológico reproductivo, podríamos decir, o vamos a ver que tiene una acción contraria en algunos aspectos a los estrógenos, si bien, como vamos a ver, en algunos aspectos también se potencian, ya principalmente a nivel del desarrollo endometrial, pero en forma teórica lo vamos a hacer como que tiene una función opuesta. Bueno, ¿cómo se sintetiza progesterona? Recordemos que en la fase folicular, donde estaban, ¿cierto?, la teoría de las dos células 2-gonadotropina, donde se biosintetizaba, ¿cierto?, estimulada por FSH y LH, ¿cierto?, estrógenos principalmente. Recordemos que tenía que pasar por diferentes etapas, desde la endocitosis del colesterol hasta finalmente la biotransformación enzimática, hasta que llegaba, ¿cierto?, la aromatasa y la transformaba en estrógeno. Posteriormente ocurría la ovulación, ¿cierto?, y las células que quedaban del folículo van a ir a conformar, ¿cierto?, el cuerpo lúteo activo, que va a seguir siendo estimulado por la hormona luteinizante, ¿ya? Que es importante, las células de la granulosa van a tomar el colesterol, ¿cierto?, del medio, ¿cierto?, lo van a endocitar y lo van a biotransformar, ¿cierto?, a progesterona. Esto va a ocurrir, ¿cierto?, por 14 días después de la ovulación, y de no haber, ¿cierto?, implantación, no va a generarse la señalética hormonal, principalmente dada por la gonadotrofina coriónica humana, para que siga funcional, ¿cierto?, este cuerpo lúteo o siga activo para mantener, ¿cierto?, la primera etapa de la gestación. Si no ocurre eso, hay una serie de señales donde la progesterona plasmática, que está elevada en la fase luteal, genera una serie de feedback negativos sobre la liberación principalmente de GnRH, FSH y LH, y esa disminución exacerbada del LH, ¿cierto?, va a disminuir, ¿cierto?, la activación, ¿cierto?, de las células granulares a nivel del cuerpo lúteo, y como va a disminuir en tal medida la LH, finalmente va a generarse una involución de este cuerpo lúteo activo y disminuyendo obviamente de forma brusca los niveles de progesterona, lo que va a acarrear, ¿cierto?, principalmente a nivel endometrial, ¿ya?, a que se produzca la menstruación. Bueno, ¿cuáles son las funciones, ¿cierto?, de esta progesterona? Como podemos observar, ¿cierto?, en este gráfico tenemos, ¿cierto?, en la parte intermedia la citología ovárica, donde tenemos, ¿cierto?, los folículos en diferentes estadios de crecimiento, donde se puede observar, ¿cierto?, que estos folículos estimulados por las gonadotropinas FSH y LH promueven, ¿cierto?, la síntesis de estrógeno. Cuando estos estrógenos, ¿cierto?, pasan los 200 picogramos por decilitro por más de 48 horas, gatillan, ¿cierto?, la liberación de la LH, que va a desencadenar la ovulación. Observen, ¿cierto?, en el endometrio, ¿cierto?, teníamos después de la menstruación, de la descamación del endometrio, viene la fase proliferativa promovida por estos estrógenos, donde las glándulas, ¿cierto?, empezaban a agrandarse lentamente, igual que la vasculatura. Después de la ovulación, ¿cierto?, empezaba, ¿cierto?, inclusive un poquito antes de la ovulación, ya empieza a sintetizar, ¿cierto?, ese folículo progesterona, que va a ser una de las colaboradoras, ¿ya?, y gatillante en conjunto con los estrógenos de la ovulación propiamente tal, y empieza a formarse el cuerpo lúteo, que empieza a ser cada vez más activo y empieza a sintetizar progesterona. La progesterona sigue estimulando el desarrollo del endometrio, las glándulas endometriales siguen alargándose, igual que la vasculatura, y a eso se le va a denominar fase secretora endometrial, ya que hay secreción de las glándulas caliciformes, principalmente esperando, en el caso de haber coito, ¿cierto?, la anidación del embrión en este medio, ¿cierto?, acuoso. A nivel de el miometrio, ya un poco más profundamente en la zona muscular del miometrio, la
progesterona, ¿cierto?, producida por el cuerpo lúteo, inhibe principalmente los receptores de oxitocina, inhibe la contractilidad uterina. Bueno, a nivel de las glándulas endocervicales hay que recordar que estábamos en la fase folicular, ¿ya?, donde los estrógenos promovían, ¿cierto?, la secreción de un mucus filante, ¿se acuerdan?, con la hoja de helecho, si uno la sacaba en un portaobjeto, que permitía el paso de los espermatozoides en las condiciones luteales, ¿ya?, donde la progesterona aumenta, cambia la viscosidad, se vuelve un mucus viscoso, no filante. ¿Ya? Aquí ya no se ve hoja de helecho al sacar una muestra, lo que impediría, ¿cierto?, sería una barrera para el paso, ¿cierto?, de los espermatozoides. ¿Ya? Y finalmente, a nivel, ¿cierto?, de la glándula mamaria, también promovería, ¿cierto?, la proliferación del tejido acinar. Hay que recordar que los estrógenos promovían, ¿cierto?, las estructuras ductales y el tejido graso de desarrollo en la glándula mamaria. Principalmente los estrógenos, la progesterona, disculpen, promovería, ¿cierto?, el desarrollo del tejido, ¿cierto?, acinar glandular propiamente tal. Bueno, otras funciones de la progesterona mencionadas son la función termogénica. Una vez que la mujer ovula, ¿ya?, sale la fase folicular, donde ya vimos que era una fase rica en la producción folicular de estrógeno, y se empieza a biosintetizar progesterona. ¿Ya? La temperatura corporal, ¿cierto?, de esa mujer, los mecanismos termogénicos se activan y sube más o menos en 1 grado Celsius la temperatura. Otro efecto que es contrario a lo de los estrógenos es sobre el epitelio vaginal, donde la progesterona produce, ¿cierto?, un cese del desarrollo del epitelio vaginal. A nivel del metabolismo lipídico, a nivel sanguíneo, también la progesterona tiene un efecto contrario, ¿cierto?, a los estrógenos, que aumentan los niveles del colesterol HDL, el colesterol bueno. La progesterona muestra, ¿cierto?, un aumento, ¿cierto?, de los triglicéridos y de las lipoproteínas LDL, que son aterogénicas, ¿ya?, por lo cual no tendrían un efecto cardioprotectivo. Como ya mencionamos, la progesterona es una hormona progestación, ¿ya?, este esteroide, a nivel, ¿cierto?, del miometrio, inhibe, ¿cierto?, la contractilidad, inhibiendo los receptores de oxitocina. Y también es indispensable, ¿cierto?, ya que permite la fase secretora, que es fundamental para la anidación del embrión en el caso de haber coito, como también tiene un efecto inmunosupresor, ¿cierto?, en el sistema inmunológico, principalmente a nivel de las células T de la mujer. Otra acción importante que la van a ver en las clases siguientes cuando vean anticoncepción es que progestágenos juntos con estrógenos, ¿ya?, son utilizados como importantes terapias, ¿cierto?, anticonceptivas en la población, ¿ya?, principalmente porque al incorporar estrógenos y progestágenos, ¿cierto?, al plasma sanguíneo de la mujer se evita, ¿cierto?, todos los mecanismos de feedback, de retroalimentación principalmente positivos, evitando de esta forma, ¿cierto?, la ovulación que debería ocurrir de forma fisiológica el día 14 del ciclo menstrual. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los progestágenos? Bueno, al igual que el estrógeno, ¿cierto?, son hormonas esteroideas, con lo cual atraviesan la membrana plasmática. Una vez que atraviesan la membrana plasmática, se unen a un receptor en el citosol de la célula para posteriormente traslocarse al interior, ¿cierto?, del núcleo, donde se unen directamente a factores de transcripción nuclear para posteriormente activar, ¿cierto?, esos factores de transcripción. Se forma el RNA mensajero, este vuelve, ¿cierto?, al citosol, al ribosoma, y en los ribosomas se genere, ¿cierto?, la síntesis proteica o enzimática o la secreción para la cual, ¿cierto?, está diferenciada, ¿cierto?, esa célula. Bueno, ¿qué progestágenos ha sintetizado el hombre? Tenemos de dos tipos. Unos que se denominan derivados de pregnanos, que tienen 21 átomos de carbono, donde destacan, ¿cierto?, por ejemplo, la gestonorona, ¿ya?, y la tisterona. Después un segundo grupo se denominan derivados androstanos, que tienen 19 átomos de carbono. Aquí es importante que su nombre lo dice, son androstanos, son muy similares en estructura y tienen algunos efectos androgénicos, ¿ya?, igual que estrogénicos. Destacando aquí, por ejemplo, la norestisterona, ¿ya?, el levonorgestrel, entre otros.
Sin embargo, ahora último los laboratorios han logrado hacer estos derivados androstanos de tercera generación, destacando el desogestrel, ¿ya?, el más importante, que son potentes en ovulatorio y tienen menor cambio en las lipoproteínas, porque los que tienen efecto androgénico, ¿ya?, principalmente aumentan las proteínas LDL y bajan las HDL, ¿ya?, lo cual no tendrían un efecto cardioprotector, por lo cual sería un efecto no deseado. Bueno, ¿cuál es la farmacocinética de los progestágenos? Al igual que los estrógenos, ¿cierto?, estas hormonas son de origen esteroidal, por lo cual presentan muchas vías de absorción, ¿ya? Puedo darlas por vía oral, transdérmica, parenteral, también la puedo dar por las mucosas, etc. Bueno, una vez que se absorbe, ¿cierto?, los progestágenos van a ser distribuidos, al igual que los estrógenos, principalmente por proteínas plasmáticas, una de ellas, la más importante, es la albúmina, ¿ya?, y van a llegar, ¿cierto?, al lugar de acción a los diferentes tejidos que tienen su receptor, ¿ya? Un punto importante es que principalmente los progestágenos tienen un alto metabolismo hepático, metabolismo de primer paso. ¿Qué quiere decir esto? Que son glucuronizados a nivel hepático para posteriormente ser excretados, por lo cual generalmente los progestágenos de origen natural, ¿ya?, como tienen un tan alto metabolismo hepático, generalmente no se opta para darlos por esta vía, no así los sintéticos, donde se les incorpora un grupo químico y para evitar principalmente esta alta tasa metabólica y evitar que pierdan, ¿cierto?, su función rápidamente, ¿ya? Una vez que son glucuronizados, ¿ya?, son transformados en compuestos, ¿cierto?, con un peso molecular más elevado, principalmente en pregnolona, pregnanodiol, alopregnanodiol, ¿ya?, los cuales son glucuronizados y finalmente son excretados, ¿cierto?, principalmente por orina y también por la bilis, ¿ya? Un indicador, ¿cierto?, de fertilidad, o sea que está funcionalmente activo, ¿cierto?, el cuerpo lúteo y obviamente el ovario, son los niveles de pregnanodiol, ¿cierto?, en orina. Es un buen indicador de fertilidad en la mujer. Bueno, ¿cuál es el uso terapéutico de los progestágenos? En primer lugar, se podría utilizar, ¿cierto?, los progestágenos frente a pacientes con amenaza de aborto. Es importante sí dejar o recalcar, ¿cierto?, que los antecedentes científicos y bibliográficos no son del todo concluyentes, ¿ya? Aquí la bibliografía principalmente dice que hay que utilizar, ¿cierto?, estos fármacos principalmente en mujeres que tienen abortos recurrentes, ya que en los ensayos, ¿cierto?, donde se han puesto grupos y se han enfrentado al placebo, no se ha visto un efecto significativo en mujeres que no tienen, ¿cierto?, aborto recurrente. Sí, en mujeres, ¿cierto?, que recurrentemente tienen abortos, se ha visto un efecto positivo del uso de progestágenos. Principalmente esto, como hemos mencionado anteriormente, los progestágenos, la progesterona, es una hormona de progestación que principalmente inhibe, ¿cierto?, la contractilidad uterina por un lado, también es un inmunosupresor, ¿ya?, por lo cual es una hormona progestación. ¿Cuándo más se debería utilizar progesterona? Principalmente en pacientes con partos pretérmino. Aquí sí la bibliografía es bastante enfática de su efecto, que es muy bueno, ¿cierto?, en mujeres que tienen parto pretérmino. Otro uso terapéutico bastante común, si bien la terapia hormonal en la menopausia ha venido decayendo, principalmente por algunos efectos adversos que tiene la terapéutica con estrógeno y progesterona, sí, cuando el paciente lo requiere, ya que sus antecedentes lo permiten usar esta terapia de reemplazo, siempre es estrógenos más progestágenos, principalmente porque los progestágenos inhiben, ¿cierto?, la función mitogénica, ¿ya?, de los estrógenos, que predisponen mayor al cáncer, ¿cierto?, endometrio. Al asociarlo con progestágenos baja, ¿cierto?, ese efecto carcinogénico. En otro aspecto donde se utilizan, ¿cierto?, los progestágenos es en el sangrado uterino disfuncional. Estas son mujeres que tienen, ¿cierto?, los ciclos menstruales alterados con un exceso de sangrado, pero aquí hay que dar énfasis que en esos sangrados, o sangrado uterino disfuncional, pueden ir con o sin ovulación.
En los casos que sean con anovulación se recomienda el uso, ¿cierto?, de estos progestágenos. ¿Ya? Otro uso terapéutico es para la supresión de la lactancia, ya que principalmente inhiben la síntesis de prolactina. También se ha visto en algunas neoplasias como el carcinoma endometrial metastásico, hay antecedentes de hasta un 50% de remisión del uso de los progestágenos. En los casos de endometriosis también hay un porcentaje mayor, ¿cierto?, de remisión, hasta un 80%. Y bueno, y finalmente el uso en conjunto con los estrógenos, que van a ser las clases que van a tener posteriormente a esta, donde se utilizan, ¿cierto?, estrógenos y progestágenos, ya que estas hormonas, principalmente en conjunto, van a inhibir, ¿cierto?, los feedback de retroalimentación que ocurren durante el ciclo, ¿cierto?, ovárico, la fase folicular y luteal, donde no se permite, ¿cierto?, estos feedback para que se produzca la ovulación, actúen como anovulatorio principalmente. También se puede utilizar, ¿cierto?, en algunos casos la progesterona en forma independiente, como lo van a ver, ya que ella, como vimos, ¿cierto?, a nivel principalmente el cuello del útero, vuelve, ¿cierto?, hace más hostil el ambiente para el paso de los espermatozoides, ya que se densifica la calidad, ¿cierto?, del muco cervical, impidiendo el paso de estos espermatozoides.